Lo que la Biblia dice, una voz de esperanza desde el departamento de Boyacá para el mundo. Bienvenidos. Qué bueno es encontrarnos nuevamente para su programa Lo que la Biblia dice. Les saludamos con cariño John Gómez, licenciado en Teología, y Edward Molina, también licenciado en Teología. Y juntos estamos compartiendo la palabra de Dios para toda nuestra comunidad. Y hoy tenemos un tema muy especial. Hoy vamos a estudiar lo que la Biblia dice acerca de la ansiedad y cómo enfrentar esta enfermedad actual. Así que bienvenidos a su programa Lo que la Biblia dice. Si deseas recibir un mensaje diario de la Biblia en tu celular, escríbenos al número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Muy bien, en este momento vamos a iniciar con una oración pidiendo la bendición de Dios para el estudio de su palabra. Oremos. Bondadoso Señor, estamos agradecidos una vez más por la oportunidad que nos brindas en este momento de abrir la Biblia para estudiar y conocer más de ti. Pedimos que nos des esa iluminación y ese conocimiento y la habilidad para ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces hoy estudiaremos acerca de la ansiedad y el temor. Es algo que tiene a la humanidad cada vez más paralizada frente a tantas cosas que el mundo está viviendo hoy día. Eso nos pone como un telón de frente y no nos deja ver el futuro como debe ser. Se vive precisamente en el sombrío del pensamiento medroso, asustador, aterrador. El temor y la ansiedad pueden acabar con el gozo del corazón. Y hoy día hay muchas personas que se están suicidando, precisamente por eso, porque no ven una salida a sus temores, a esa ansiedad. ¿Qué va a pasar mañana? Hay muchas preguntas que ellos se hacen y no encuentran como una solución, una respuesta. Pero hoy tenemos una buena noticia. Y es que la Biblia tiene una respuesta para cada uno de esos problemas, especialmente para la ansiedad, para el temor. Dios tiene la solución a cada uno de esos problemas que nosotros estamos viviendo hoy día. Y es que cuando hablamos de ansiedad, de depresión y estrés, estamos hablando de enfermedades que actualmente están haciendo mucho daño a la humanidad, sobre todo en la época después de la pandemia, ¿no? Quedaron muchas situaciones que de pronto quedaron abiertas desde ese momento y no se lograron sanar en el corazón. Y por eso entonces es importante abordar lo que la Biblia tiene para decirnos sobre este tema. En cierta ocasión los discípulos estaban abrumados por una tormenta. Estaban ellos en medio del mar de Galilea y ellos tenían mucho temor porque esa tormenta estaba muy fuerte y ellos estaban en esa barca. Y todo se estaba moviendo, había mucho viento, la barca también estaba de un lado para otro, pero el Señor Jesús estaba tranquilo. Entonces Marcos capítulo 4, desde el versículo 37 nos dice: se levantó una gran tormenta de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal, y le despertaron. Y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿No tenéis fe? Impresionante, ¿no? Me llama mucho la atención, John, cómo puede una persona dormir en medio de una tormenta tan tremenda, a punto de hundirse la embarcación. ¿Cómo podía Jesús estar tan tranquilo y durmiendo? Y yo no sé si nuestros oyentes han vivido algo así,
estar en una barca en medio del mar, en medio de un lago, y que empiece esa agua a moverse y la tormenta y el viento, y dice que era tan fuerte que las olas se metían en el barco, ¿no? Claro, Sí. yo digo, yo me asustaría, ¿no? Es fácil leer la historia desde aquí, pero estar ahí montado en ese barco debió ser algo terrorífico, ¿no? Pero el Señor Jesús estaba tranquilo, y es que Él tenía la solución para eso que estaba ocurriendo. Así que se levantó en un momento, reprendió al viento y al mar y le dijo, calla y enmudece. Y entonces el viento le hizo caso. Y entonces ahora la situación que era tan problemática, ahora se calmó. Y hubo una paz como no la habían ellos experimentado. Entonces dice ahí que hubo una gran bonanza. Entonces la mente del Señor Jesús estaba llena de fe, de confianza en que su Padre Celestial estaba al control de la tormenta. Y es que con este tema nosotros queremos compartir con ustedes, nuestros oyentes, esta idea tan especial. Y es, todos tenemos problemas, tanto los que creen en Dios como los que de pronto no creen tanto. Sin embargo, hay una diferencia cuando el Señor Jesús está en la barca, ¿sí? En otras palabras, hay una diferencia cuando tenemos la presencia del Señor en nuestra vida. Y esa presencia debemos solicitarla todos los días. Entonces, una cosa es tener problemas y estar lejos de Dios, y otra cosa es tener problemas, pero estar cerca de Él, haberle entregado nuestra vida a Él, permitir que Él obre en nosotros. Juan capítulo 14, versículo 27, nos dice de la siguiente manera. Me llama la atención ese versículo porque el Señor, que tenía esa paz allí en la embarcación, Él nos ofrece esa paz. Ahí, como dice el versículo, dice, Jesús nos ofrece su paz, ¿no? Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Ahí el Señor nos está ofreciendo esa paz. Así como Él pudo dormir en medio de la tormenta, nosotros también podemos tener esa paz en medio de la tormenta de esta vida. Y es que la Biblia está llena de expresiones y de ideas, de frases que nos motivan a confiar en esa paz que solamente Dios nos puede dar. Por lo menos el Salmo 23, un salmo muy conocido, en el versículo 4 nos dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Algunas personas piensan que cuando somos cristianos, entonces no vamos a enfrentar ningún problema. Pero eso no es cierto, porque el mismo Señor en su palabra dice que por momentos pasaremos por el valle de sombra y de la muerte, como aparece aquí en el Salmo 23. Pero Él no nos promete que no vamos a tener problemas, pero nos promete que estará con nosotros. Mira como decía el Salmo, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Nuevamente la presencia del Señor entonces da calma a nuestro corazón. Y es que el cristiano, el creyente, aprende a depositar sus inquietudes, sus preocupaciones en las manos del Señor. Por supuesto trabajamos, ¿cierto?, fuertemente, pero depositamos también nuestra confianza en el Señor. Ahora, miremos lo que dice el Salmo 27, versículo 3 y versículo 4. ¿Cómo dice ese salmo? Muy bien, allí dice, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Algo que él pide al Señor es poder disfrutar de la oración y la alabanza en la iglesia del Señor. Mira qué importante es tener la presencia de Dios en nuestra vida. Como terapeuta también familiar puedo decirles, hay un modo o modelo de terapia que es conocido como la teoterapia, que es usar la palabra de Dios, la oración, el compartir las cosas de Dios como parte de la terapia para nuestra vida y para nuestras familias. Lo que el Señor nos está diciendo aquí es que no temerá nuestro corazón así se levante la guerra, ¿cierto? Porque todos los días estoy buscando la presencia del Señor. ¿Cómo combatir entonces la ansiedad que está tan fuerte en estos momentos? Una de esas maneras es depositando
las cargas ante nuestro Señor, entregándole nuestra vida a Él. Y es que el Señor nos pide que seamos fuertes, que seamos valientes, ¿no? Sabía el Señor que íbamos a pasar por momentos muy difíciles en esta vida, y más en estos tiempos que estamos viviendo, que son tiempos muy difíciles. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos anima el Señor? Bueno, para un momento un tanto retador para Josué fue el suceder a Moisés. Cuando Dios le dice, bueno, Moisés murió, ahora tú tienes que enfrentarte a tus enemigos y conquistarlos. No era para nada fácil ese momento. Y eso de alguna manera también le traía cierta ansiedad, ¿cierto? Claro, y cierto temor, cierto miedo. Pero mire lo que el Señor le dice. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El Señor aquí le asegura su presencia. Y si el Señor está con él, Él le dice, no tenga miedo, porque yo voy a estar contigo. Le da la razón por la cual no tener miedo, y es la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces puede que nos esté escuchando hoy alguna persona que los problemas de la vida le están angustiando tanto que no considera que puede haber un futuro de alegría, de paz para su vida, o que esté pensando que mejor, como en algún momento dijo Job, mejor sería no vivir, ¿sí? Pero lo que el Señor nos está diciendo y lo que el Señor te está diciendo a través de la palabra es que debes seguir luchando, debes seguirte esforzando. Si estás vivo, si estás viva, es porque el Señor tiene un propósito para tu vida y Dios te dice, sigue luchando, sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Así que encontramos esa paz en el corazón. Pero ¿qué hacer entonces? ¿Qué invitación nos hace el Señor precisamente cuando estamos sobrecargados? Porque es que una cosa es tener ansiedad, ¿cierto? De un momento a otro, en alguna circunstancia, pero hay situaciones que nos empiezan a desbordar. Es decir, se nos junta de pronto un problema de salud, un problema en casa con el esposo, con la esposa o con los muchachos, con la familia. De pronto se suma a eso un problema de trabajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando esa ansiedad llena nuestro corazón y no encontramos una salida? ¿Qué luz nos da la Biblia sobre qué hacer en esos momentos de tanta ansiedad, cuando estamos sobrecargados de preocupación, de temor, de ansiedad? Bueno, hay un llamado muy, muy especial que el Señor nos hace, y está allí en Mateo 11:28. Dice ahí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y luego el Señor también allí en 1 Pedro 5:7 nos complementa esta invitación. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es la forma como nosotros debemos acudir al Señor, ¿no? Ir, dialogar con Él, contarle nuestros problemas, qué pensamos, y dejar que Él actúe en nuestra vida. En terapia de familia, entre otros tipos de terapia, se habla que solo el hecho de compartir con alguien lo que me ocurre es parte del proceso de sanidad o de estabilidad, tanto emocional como psicológico, como mental. Es decir, cuando tenemos un problema y lo contamos, ahora eso nos ayuda como parte de la terapia. Por eso es que el Señor nos está diciendo aquí en Mateo 11:28, vengan a mí, si están trabajados, están cargados, es decir, estamos llenos de problemas. Entonces el Señor dice, cuéntenme, y yo les voy a dar descanso. La solución. Lo mismo en Primera de Pedro que leímos, ¿cierto? 5:7. Entonces dice, echen toda ansiedad sobre Él, es decir, sobre el Señor. Esa palabra que habla ahí de echar significa arrojar nuestro peso sobre algo. Entonces lo que nos está diciendo aquí el Señor en Primera de Pedro es que depositemos todas aquellas cosas que nos generan ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Bueno, hay un testimonio también del salmista. En el Salmo 34:4 él dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Él está contando su propia experiencia
en momentos tan difíciles como los que vivió David, que todos los días Saúl lo perseguía para matarlo. Uno no se va a sentir bien sabiendo que alguien lo está buscando para matarlo, ¿verdad? Pero David expresa que él buscó a Jehová y el Señor lo escuchó y también lo libró de todos sus temores. Tenemos un grupo de personas que pueden orar por ti y tus necesidades. Déjanos tu pedido de oración en el número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Entonces estamos estudiando acerca de cómo enfrentar la ansiedad y cómo la Biblia, el Señor a través de su palabra, nos indica cómo abordar esta situación. En cierta ocasión que relata Mateo 14, versículo 27 al 29, el Señor, también estaban los discípulos ahí sobre la barca y Él vino caminando sobre las aguas hacia ellos. Y ellos, cuando ven algo blanco sobre las aguas que viene caminando hacia ellos, ellos se asustaron y empezaron a gritar: ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Pero el Señor les dijo unas palabras que aplican para toda nuestra vida. El Señor les habló y les dijo: tengan ánimo, yo soy, no temáis. Entonces Pedro dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Qué interesante, porque entonces ahora el Señor les dijo esas palabras: tengan ánimo, yo soy, no teman. Definitivamente no estamos diciendo que no sea necesario darse una vuelta, acudir donde un psicólogo, donde un terapeuta, ¿no? Eso está muy bien. Todos deberíamos tener esa experiencia. Pero estamos mencionando que el Señor nos ofrece esa posibilidad de dejar en oración todas aquellas que nos preocupan, todas aquellas cosas que nos preocupan, y Él entonces nos da ese ánimo, esa confianza. Y es que Isaías capítulo 26, versículo 3 nos dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué interesante entonces es saber que Dios promete guardarnos en completa paz al que persevera. O sea, debemos nosotros perseverar en oración, buscando al Señor para contarle lo que nos pasa y confiar en su dirección. Muy bien, ese es un resultado de acudir a Dios, es tener completa paz. Así que si queremos tener paz, lo que tenemos que hacer es buscar al Señor, tal como lo estamos haciendo en este momento, ¿verdad? En el Salmo 29:11 dice: Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. La paz, la tranquilidad, tanto que la necesitamos hoy día, se encuentra en Jehová, Dios de los ejércitos. Y mire cómo dice él en Isaías 30:15: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Eso era precisamente lo que el Señor tenía en su corazón, y por eso podía dormir tranquilo allí en medio de la tormenta. Y es que hemos leído 3 pasajes del Antiguo Testamento, uno de Isaías, uno de los Salmos y otro también de Isaías capítulo 30, y ahí se usa la palabra paz. El Antiguo Testamento, debemos recordar, fue escrito en el idioma hebreo, y la palabra que se usa para paz es la palabra shalom, que la hemos escuchado en diferentes momentos. Shalom hace referencia a esa sensación de completa armonía, de seguridad y de descanso que solamente puede dar nuestro Señor. Entonces, también el Señor Jesús nos aconsejó acerca de cómo abordar el tema de la ansiedad. En Mateo capítulo 6, versículo 25 nos dice: por tanto les digo, no se afanen por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por su cuerpo qué habéis de vestir. Bueno, nosotros diariamente salimos a trabajar para estas cosas, ¿no? Para buscar la comidita, el sustento, el vestido. Pero dice el Señor: no es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe?
Así que no os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué vestiremos, porque los que no conocen de Dios buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. No está diciendo aquí que no debemos ni trabajar ni buscar el sustento, pero debemos nosotros depositar la confianza en nuestro Padre Celestial. En otras palabras, darle el primer lugar a Él. Y es que Mateo 6:33 nos habla sobre eso, ¿no? Sí, precisamente allí él dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por eso el texto que leyó del capítulo 6, 25 dice: no os afanéis. Es decir, el problema es cuando nos afanamos, nos desesperamos, nos angustiamos, porque todas estas cosas pues las necesitamos y el Señor sabe que necesitamos de ellas. El problema es que nos desesperamos, nos angustiamos, nos afanamos, y eso es lo que trae problemas en nuestra vida y trae lo que es la ansiedad, el temor. Entonces esto es un tema como de prioridades, ¿no? Porque dice aquí: busquen primero el reino de Dios y su justicia. Entonces salimos a trabajar, salimos a buscar el sustento, confiando en que Dios bendecirá el fruto de nuestra labor. Y es que una manera de combatir la ansiedad es dándole a cada día su propio afán, ¿sí? Precisamente la ansiedad tiene que ver con ese exceso de colocar la mente en el futuro. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué vamos a hacer pasado mañana? Dentro de un mes, dentro de 2 meses. Entonces el Señor nos está diciendo: busquen el reino de Dios, ¿sí? Busquen el reino de Dios cada día con su propio afán, y cada día el Señor entonces hará esa provisión. La misma escritura nos dice en Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7: no estén afanosos por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En otras palabras, nos dice: no debemos estar ansiosos, porque debemos aprender a colocar nuestra confianza en Dios. Ahora, yo quiero hacer una claridad sobre esto que estamos estudiando. No estamos diciendo que es que la persona que tiene ansiedad es porque le falta fe. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que la fe, el confiar en Dios, contribuye a prevenir la ansiedad. No vaya a ser que alguien piense, ¿cierto? O sea que estoy así es porque no creo en Dios o porque me falta fe. No es de esa manera. Lo que estamos diciendo es lo contrario. Entre más nos acerquemos a Dios, más paz vamos a tener en nuestro corazón. Y es más, en la Biblia encontramos a muchos hombres que tenían esa fe y esa confianza tremenda en Dios, como por decir algo, Elías oró y del cielo descendió fuego y bueno, sus enemigos, poderoso, ¿no? Sí, eso fue algo extraordinario. Sin embargo, después estuvo deprimido y hasta deseó morirse. Entonces, pues eso le puede pasar a cualquier persona, nos puede estar sucediendo eso. El asunto es que nos quedemos ahí en ese problema y no lo superemos. Entonces, lo que el Señor nos está invitando es a contarle lo que nos está pasando y encontrar en Él ese refugio y ese consuelo y esperanza. Por eso debemos hallar un lugar en quien nos produzca esa fuerza. ¿Dónde, no? ¿Dónde hallamos entonces esa fuerza para enfrentar los temores? Primera de Juan capítulo 4, versículos 18 y 19 dice: en el amor no hay temor. Mira qué bonito y qué especial saber que el amor es la respuesta a las inquietudes de nuestro corazón. Dice: el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces debemos saber que el Señor nos ama, que somos sus hijos amados. Tú que me escuchas, recuerda que Dios te ama y por eso Dios quiere que sigas luchando, que deposites ante Él esa ansiedad, esa desesperación, y el Señor entonces dará esa paz que solamente Él puede dar. Porque es que Lamentaciones capítulo 3 versículo 57 nos invita también a algo muy especial. ¿A qué nos invita este pasaje de la Biblia? Muy bien, allí Él dice: te acercaste el día que te invoqué,
dijiste, no temas. Qué impresionante. El Señor le dice, bueno, nosotros nos acercamos a Él y Él nos dice, no temas. Bueno, la razón por la que el amor es prácticamente la respuesta a todo este problema de la ansiedad y el temor es porque uno, cuando sabe que alguien lo ama, entonces sabe que lo protege, que le da lo que necesita, que está pendiente de lo que puede estar pasando en su vida y que no le va a faltar nada. Muy bien, y entonces ya para ir cerrando nuestro programa, entonces miremos una pregunta final, y es: ¿qué es lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros? El apóstol Pablo habló acerca de ese objetivo que Dios tiene para cada cristiano comprometido con Dios. Un ejemplo de esto es Romanos capítulo 15, versículo 13, y ahí nos dice: el Dios de esperanza. A ver, ¿a quién pertenece entonces la esperanza? Según este pasaje, pertenece... Dios es la fuente. Dios es la fuente, ¿sí? Así es. La fuente de la esperanza. El Dios de la esperanza os llene de todo gozo. Nuevamente aparece esa palabra especial. Y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y es que hay un asunto aquí que mencioné hace unos minutos, pero debemos tener en cuenta. Una cosa es tener problemas y estar lejos de Dios. Y otra cosa es tener problemas y contar con esa compañía de Dios para contarle lo que nos ocurre, para recibir esa paz que solamente Él puede darnos a nuestro corazón. Me gusta lo que dice Romanos 15:4. Ahí dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin o con el objetivo de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es decir, cuando nosotros leemos nuestra Biblia, meditamos en ella, ahí estamos nosotros obteniendo de la fuente de la esperanza esa paz, ese consuelo y esa seguridad para enfrentar las cosas que vengan. Por eso este programa se titula Lo que la Biblia dice. Y la manera que les estamos recomendando para enfrentar esa ansiedad que está tan fuerte en el mundo es precisamente acercándose a la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Porque es que el pasaje que acabamos de leer en Romanos nos dice que esas cosas que se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, estimados amigos, queremos invitarlos en este programa a depositar su confianza en el Señor. Si estás viviendo una situación difícil, si los problemas de esta vida te están agobiando, todo se juntó y pareciera que no hay esperanza para el futuro, entonces te invitamos a depositar toda la ansiedad sobre nuestro Señor. Oremos. Muy bien. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Hoy queremos colocar en tus manos a todas aquellas personas que están escuchando este programa, en tus manos, junto con cada una de sus dificultades, sus temores, su ansiedad, en tus manos. Confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recuerda entonces que el Señor puede darte esa paz que nadie más te puede entregar. Esperamos encontrarnos en 8 días para seguir estudiando más de lo que la Biblia dice para nuestra vida. Dios les bendiga. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Lo que la Biblia dice, un programa patrocinado por sus amigos, los adventistas del séptimo día.